La cita textual, larga y corta. Como ya comentamos anteriormente, una cita es una especie de aviso dentro de nuestro texto que indica que cierta idea, tabla, material visual, etc., ocupada en nuestro trabajo, es de la autoría de otra persona. Sin embargo, debes saber que existen dos tipos de citas textuales, la cita textual corta y larga. Independientemente del tipo de cita, ambas se caracterizan por copiar textualmente, palabra por palabra, lo que otro autor ha dicho. Veamos de manera más específica las características de estas citas. Una cita textual corta. Tiene menos de 40 palabras. Se escribe entre comillas, sin cursivas y sin negritas. Se coloca a renglón seguido. Y, aunque el orden puede variar, nunca pueden faltar estos datos: apellido, año y página. Hay por lo menos 3 formas de presentar una cita según sea el énfasis que consideres más conveniente para tu trabajo. 1. Cita textual corta con énfasis en el contenido. El contenido de la cita antecede a los datos, autor o autores, año y página, los cuales van entre paréntesis. Así, sobre esta teoría podemos mencionar que se abren comillas. La actividad intelectual puede ser comprendida, sin depender del nivel en el cual ésta transcurre, como solución de un problema que requiere de una previa consideración de ciertas características. Se cierran comillas. Se abren paréntesis. Solovieva, 2017, p. 358. Se cierran paréntesis. Punto. Expresión para enlazar la cita. Contenido de la cita entre comillas y menor a 40 palabras. Datos de la cita recuperando el apellido, año y página. 2. Cita textual corta con énfasis en el autor. Primero se coloca el apellido del autor, con la intención de introducir la cita, seguido del año de edición del texto, el cual va entre paréntesis. Es necesario también alguna expresión que enlace con la cita y, posteriormente, se agrega la cita textual, entre comillas, seguido de la o las, página o páginas, entre paréntesis, de donde se tomó. Recuerda usar punto final después de cerrar paréntesis. Así, sobre esta teoría, a partir de Solovieva, se abren paréntesis, 2017, se cierran paréntesis. Podría mencionarse que se abren comillas. La actividad intelectual puede ser comprendida, sin depender del nivel en el cual ésta transcurre, como solución de un problema que requiere de una previa consideración de ciertas características. Se cierran comillas. Se abren paréntesis. p. 358. Se cierran paréntesis. Punto. Comentario propio. Contenido de la cita. Expresión para enlazar la cita. Apellido del autor y año entre paréntesis. Página. 3. Cita textual corta con énfasis en el año. A diferencia de las dos citas cortas anteriores, en esta primero se anota el año, después el apellido del autor, la expresión para enlazar la cita, el contenido de la cita entrecomillada y finalmente la página entre paréntesis. En 2017, Solovieva expuso que se abren comillas. La actividad intelectual puede ser comprendida, sin depender del nivel en el cual ésta transcurre, como solución de un problema que requiere de una previa consideración de ciertas características. Se cierran comillas. Se abren paréntesis. p. 358. Se cierran paréntesis. Punto. Año. Autor. Expresión para enlazar la cita. Contenido de la cita. Página. Es importante destacar que estos 3 tipos de énfasis pueden ser usados tanto para citas textuales, largas o cortas, como para citas no textuales o de paráfrasis. Después de revisar una cita textual corta, centrémonos en las características de la cita textual larga. Tiene 40 o más palabras. Se escribe en un párrafo aparte con sangría del lado izquierdo. Se eliminan las comillas, sin cursivas, sin negritas y con interlineado sencillo, 1.0. Se reduce el tamaño de letra, de Arial número 12 a Arial número 11. 1. Cita textual larga con énfasis en el contenido. Los datos se colocan al final de la cita, siguiendo el mismo orden del formato de cita corta. Apellido del autor o autores, año y página o páginas, todo entre paréntesis. La actividad intelectual puede ser comprendida sin depender del nivel en el cual ésta transcurre, como solución de un problema que requiere de una previa consideración de ciertas características. Es decir, no se trata de cumplir con una orden, dar respuesta directa o cumplir con una regla. Cada problema intelectual necesariamente incluye objeto, consideración de características y respuesta, toma de decisión, obtención de un resultado con base a la consideración previa. Se abre paréntesis, Solovieva, 2017, p. 358. Se cierra paréntesis, punto.
Expresión para enlazar la cita. Contenido de la cita mayor a 40 palabras. Datos de la cita recuperando el apellido, año y página. 2. Cita textual larga con énfasis en el autor. En este tipo de citas se coloca primero el apellido y luego el año, entre paréntesis, la expresión para enlazar la cita, el contenido de la misma y el número de página entre paréntesis. Como Solovieva, se abre paréntesis, 2017, se cierra paréntesis. Expresa en su texto. La actividad intelectual puede ser comprendida sin depender del nivel en el cual ésta transcurre, como solución de un problema que requiere de una previa consideración de ciertas características. Es decir, no se trata de cumplir con una orden, dar respuesta directa o cumplir con una regla. Cada problema intelectual necesariamente incluye objeto, consideración de características y respuesta, toma de decisión, obtención de un resultado con base a la consideración previa. Se abre paréntesis, p. 358, se cierra paréntesis, punto. Apellido del autor, año entre paréntesis, expresión para enlazar la cita, contenido de la cita, página. Como puedes ver, realizar citas textuales no es complicado. Solamente debes tener presente el tipo de cita del que se trata y el orden de los datos, según el tipo de énfasis que quieras emplear. Mientras más practiques el uso de citas, más fácil te será construirlas.